¿Qué hay? Hola. Vamos a hacer una Serbiaco, algo parecido a esto, que es la mosca finlandesa más conocida, yo creo, por todos. Pero vamos a hacerla en este tubo y es una prima suya que se llama Ake. Esta es la Ake que vamos a hacer en tubo con una sorpresa, y es que vamos a ponerle una bola en la parte delantera. Esta es la mosca de tubo que vamos a hacer, como veis es pequeñísima, el cuerpo tendrá 1,5 centímetros, 2 centímetros, no tiene más. Vamos a ello, vamos a poner en la parte de atrás un poquito de tinsel plano UV al que le pondremos después una pequeña cubierta de barniz UV también para sacar de él todo su brillo. Sobre este blanco vamos a destacarlo mucho. No le pongo pegamento tampoco porque al ponerle a continuación el barniz UV tampoco lo va a necesitar. Ahí está suficiente. Y ahora le ponemos una película finita de barniz en todo esto. Como herederos de la tradición ya del perdigón, pues vamos a traspasarlo también a la cultura del salmón. Vamos a ver si está igualado, sí. Y a darle con la linterna UV. No sé si os he contado que la ópera que está sonando es Baltasar de Händel. Tiene trozos fantásticos, este es uno de ellos. Un trozo muy bonito. Bien, como veis estamos operando además sobre el tubo de dentro, es una mosca pequeñita y no da para ponerle un tubo mayor. Le ataremos a continuación un tinsel plata que vendrá a cubrir todo el dubin que le pondremos. Ahora vamos a ponerle un poco de nutria en la parte de atrás, una pequeña cola de nutria. Lo igualamos con los dedos, no hace falta igualarlo en un igualador de pelos. Además, no he visto ninguna de estas moscas que tenga realmente ni la cola ni el ala pequeña que luego lleva. Digo que no he visto que la tenga en ningún caso puesta con una perfección exquisita. Al revés, lo que destaca de la cola es la falta de igualdad que hay entre las fibras entre unas y otras. Bueno, vamos a buscar un poquito aquí arriba, hasta donde va el dubin verde de esta Ake. Sencillita, pequeña, una mosca de verano típica. Voy a ponerle un dubin que contiene unos brillos especiales. Es bastante denso, pero tiene algo de brillo que le dará también vida a la propia mosca.
hasta ahí. Algo menos de 1 centímetro. Ahora le daremos mayor volumen con el cepillo. Y el negro dubbing también, como veis, es un dubbing que tiene brillos para hacerlo destacar. Al final el cuerpo entre las tres cosas, las tres fases que hemos puesto, pues se nos va a quedar sobre 1,5 centímetros o algo así. No llega a 2 centímetros todo el cuerpo que estamos haciendo, pero ahora os lo enseño y veréis cómo está ahí la cosa. ¿Por qué lo estoy llenando un poco de dubbing? Pues porque la mosca no va a llevar nada de peso, y así cuando se empape pues tendrá, ¿veis? Al final son 2 centímetros, no va a llegar lo que tiene la mosca, esta mosca de verano, está aquí, que es muy exitosa en los últimos tiempos, e hija también de un finlandés como la Serbiaco que os he puesto al principio. Vamos a ponerle estas 5 vueltas de la brinca. Que si son 4 no pasa nada, si son 6 no pasa nada, pero bueno. Volvemos hacia atrás. Tenemos la cola, tenemos esta parte, y ahora vamos a, después de ponerle esta brinca tan chula, vamos a volver a ponerle otra ala similar a la primera, también de nutria, un poco más poblada que la primera, la que vemos. También es más larga. Damos la borra, igualamos a mano los pelos, y ahora nos va a venir muy bien esta parte de el dubbing, porque hará que se levante la nutria que pongamos aquí, como que es lo que nosotros pretendemos. ¿Veis? Como se queda levantadito ahí, muy bien. Ponemos una gotita, el pelo siempre con un poco de pegamento, y más estos tan finos, tan suaves. Comprobamos que esté bien alineado los dos pelos, el de la parte trasera y este, y colocamos a continuación una pluma negra blanda de gallina, voy a quitarla ahí, no la voy a doblar, como le acabo de poner el pegamento, esa creo que no va a moverse de ninguna de las maneras. Unos tonos súper naturales tiene la mosca para pescar, lógicamente en aguas muy transparentes, muy limpias, con poca profundidad, porque es una mosca pequeñita que no lleva ningún tipo de peso. Le quitamos todo el fluff, precisamente por eso, si estoy diciendo
que tiene poco peso es interesante ponerle poca pluma para que no ofrezca demasiada resistencia a hundirse. Tiramos ahora hacia atrás alguna pluma que se había quedado rebelde y el raquis para cortarlo. Y aprovechamos ahora, antes de ponerle el pegamento, para despeinar el cuerpo. No me diréis que la mosca no tiene una pinta de pequeña asesina, ¿eh? Una mosca muy bonita. Y ya os digo, esta mosca se acaba precisamente con hilo blanco cuando está atada en un anzuelo simple o en uno doble. Pero por esa escasez de peso que tiene y al ser tan pequeñita, he cambiado ese final de hilo blanco que propone el original en el anzuelo simple o en el anzuelo doble por una bola de 4 milímetros de tungsteno de color discreto, de color plata, pero que va a ser un brillo creo que muy interesante y que también va a recordar, como veis, pues algunas ninfas que hacemos en España. Cortamos y le cortamos el tubo sobrante. Y quemamos el plástico. Muy bien, un poquito más. Ahora está igualado. Es una mosca pequeña, pequeña, como podéis ver, ¿eh? Estoy haciendo mosquitas ya pensando más en el verano que en el principio de la temporada, con ríos con poca agua y con moscas tremendamente sutiles, como esta fantástica Ake, con tonos discretos, pero también con sus puntos de brillo y su capacidad de atracción. Muchas gracias.